consulta. Y la segunda parte es lo que sería la historia clínica, el examen físico. Pero es muy importante que la historia clínica esté bien hecha. Tiene que tener una descripción detallada, tiene que tener una descripción cronológica y ordenada de los signos y síntomas. Y es muy importante que ustedes identifiquen perfectamente cuál es el motivo de consulta, porque alrededor del motivo de consulta es que ustedes van a hacer sus preguntas. Si el paciente viene y te dice que está con dolor torácico, entonces ustedes tienen que saber ya hacia dónde dirigir las preguntas, porque recuerden que el paciente no va a venir a contarles en la historia clínica, ustedes tienen que sacar la historia clínica. Si viene por un dolor torácico, ustedes tienen dos direcciones que tomar, si ese dolor torácico es por algo respiratorio o si es por algo cardiovascular, principalmente. Y de acuerdo a lo que van sacando, ya saben si es hueso, si es corazón, si es pulmón, si es pleura o es un dolor referido, pero entonces el motivo de consulta es una de las cosas más difíciles de sacar, porque generalmente el paciente no viene y te dice, vine por esto. Dice, vine porque tuve fiebre, porque me dolió, porque tuve tos, porque tuve catarro, porque me dolió. Pero realmente ustedes tienen que tratar de, la pregunta más importante que hacerle es, ¿pero por qué te decidiste a venir a consultar? Porque muchas veces esa tos con catarro no es motivo para venir. La fiebre sí ya es un motivo para venir. O la dificultad respiratoria ya es un motivo para venir. Entonces, ¿qué fue lo que al final le decidió a venir? Ese es el motivo de consulta. Porque uno puede haber tenido astenia, pudo haber tenido febrículas, por todo eso no va a venir. Cuando ocurrió algo que ya le impidió seguir haciendo su cotidianeidad, sus actividades cotidianas, eso es lo que nos interesa, ¿verdad? ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? Dolor torácico, respiración laboriosa o dificultad respiratoria, que puede ser disnea, ortopnea, otra vez que se divide, ¿verdad? Ustedes tienen que saber los tipos de disnea, que es la disnea, la sensación subjetiva de dificultad respiratoria, la ortopnea es cuando están de cúbito supino, disnea paroxística nocturna, platipnea, cansancio, fatiga. También en el aparato cardiovascular es muy importante el edema, el síncope, las palpitaciones. Desde el punto de vista cardiovascular, estos suelen ser los motivos de consulta. Dolor de pecho, que viene a ser el dolor torácico, ¿verdad? Disnea, edema, cansancio, o que el paciente se desmayó, que sería un síncope, o las palpitaciones. Otras causas también pueden ser tos, hemoptisis, cianosis y claudicación. Ustedes saben que existe la tos cardíaca, la hemoptisis. ¿Con qué yo pensaría? ¿En qué patologías pensaría o en qué situación pensaría si el paciente viene con hemoptisis? Con un edema agudo de pulmón, ¿verdad? Una insuficiencia cardíaca, pero ya un edema agudo de pulmón que está haciendo que el paciente expulse una... ¿Y qué características? ¿Cómo es la expectoración del paciente con edema agudo de pulmón? Sale con sangre y con espuma. Es muy importante porque la espuma nos está hablando que esa saliva o esa expectoración tiene aire. Entonces significa que no viene solo de la boca ni viene del estómago, viene de los pulmones. Y la sangre es por el trasudado que tiene. Seguimos un poquitito.
Una vez que tenemos nuestro motivo de consulta, también nos va a ayudar mucho hablar acerca de, bueno, y toda esta información de la tos, la hemoptisis, la cianosis, la disnea, la dificultad respiratoria, todo tiene que tener una descripción detallada, ordenada y cronológica. ¿Cuándo empezó? Empezó hace... Sí. Lo que pasa es que creo que es problema de conexión. Ahí volvió. Porque me avisa primero que está inestable mi internet y después se borra. Bueno, lo que pasa es que en este momento estamos todos conectados. Acá mis hijos y yo, ¿verdad? Todos estamos colgados del internet. Entonces, tenemos que empezar preguntándole cuándo y con qué síntoma empezó. Si empezó con edema, entonces le preguntamos, hablamos todo del edema. 6 meses antes se inicia el cuadro con edema de miembros inferiores, que es progresivo, que primero empezó, que tiene predominio vespertino, que es a la tardecita se hace más importante, que empieza con los pies, que va subiendo y que llega hasta lo que sería raíz de muslo. Toda la información que puedan sacar de edema. Eso fue 6 meses antes. Después, 4 meses antes se agregó disnea, también progresiva, al comienzo a grandes esfuerzos. Solamente ella no podía correr, no podía realizar actividades de mucho esfuerzo. Después fue progresando hasta llegar a lo que sería una disnea, disnea paroxística nocturna en los últimos 2 o 3 días. Después hablamos de que palpitaciones refiere que desde hace un mes se agregan palpitaciones que incluso le causan mucha desesperación, sobre todo a la noche, le impide dormir, así, progresivo y cronológico y descriptivo de cada uno de los síntomas. Una vez que tenemos todos los síntomas, y por último también de los antecedentes de la enfermedad actual, no olviden que tienen que hablar de lo que sería los datos negativos, porque siempre tenemos que descartar que sea respiratorio. Niega fiebre, niega expectoración purulenta, niega dolor en punta de costado, o niega traumatismo, porque puede ser también que el dolor sea por eso. O sea que todo lo que se relacione con algo que les haga pensar también. Por eso es muy importante que ustedes sepan la patología. Por eso patología médica es tan importante, porque entonces si no, ustedes no van a poder preguntar si no saben la patología, las características de la patología que les interesa, ¿verdad? Después es importante los antecedentes patológicos personales. Si esa paciente es hipertensa, y si es hipertensa, qué medicación toma, y si toma regularmente su medicación o si abandonó. Si es diabética, la misma cosa, desde hace cuánto tiempo, qué medicación toma, si toma regularmente. Si es dislipidémica, esa persona, si toma medicamentos, si hace cuánto. O sea que todos los antecedentes, si ya tuvo enfermedad coronaria, si ya tuvo alteraciones de la coagulación, si ya tuvo problema de la función tiroidea, sobre todo acá como dice, cuánto, desde hace cuánto, dónde se controla para hablar si tiene o no tiene tratamiento regular y en qué consiste el tratamiento. También son importantes los antecedentes quirúrgicos. Si tuvo alguna cirugía cardíaca, eso ya nos habla de que él tiene una cardiopatía isquémica de base, o si tuvo alguna cirugía vascular periférica, ya sabemos con eso también como al haber tenido, si hizo un cuadro vascular periférico, generalmente es raro que solamente una vena esté comprometida, quiere decir que todas las venas del cuerpo están alteradas, ¿verdad? Antecedentes familiares, ustedes ya saben que tanto la diabetes como la hipertensión o las cardiopatías, dislipidemias, tienen mucha relación es muy característicamente tiene relación familiar, ¿verdad? O sea, que puede haber una parte genética de traspaso.
Y también es importante esto que habla de muerte súbita prematura. Cualquier familiar de primera línea de sexo femenino, masculino que haya fallecido sin o con motivo o sin motivo conocido, que tenga menos de 45 años, nos habla de una historia cardiovascular. Y sexo femenino menor de 55 años con historia cardíaca también nos habla de herencia genética, ¿verdad? Bueno, después detallando un poquito, yo había hecho muy detallado, ¿verdad? Que es la disnea, es la falta de aire, que es la forma generalmente que el paciente refiere, me falta aire, no puedo respirar, y lo que tenemos que sacar es, ahí está, me falta aire, me ahogo, no me entra el aire, me cuesta respirar. La graduación, porque dentro de la historia clínica es muy importante que ustedes gradúen la disnea. Grado 1, una disnea refiere a una disnea progresiva desde hace 4 meses, que se inició con un grado 1, actualmente en un grado 4. O dicen una que aparece a grandes esfuerzos, entre paréntesis grado 1, ¿verdad? Entonces la graduación es importante, también tenemos que diferenciar, porque dentro de nuestra historia clínica es importante que digamos también que este paciente está con ortopnea o que hace una disnea paroxística nocturna, que generalmente ustedes ya saben que es el mayor grado de disnea, ¿verdad? Después está el edema, también es importante la semiología del edema, en donde el paciente por un lado tiene que referir y por otro lado ustedes tienen que corroborar esto. Y ustedes saben que se corrobora sobre todo sobre superficies óseas, en los maleolos, en la tibia. Acá se ve perfectamente en la cara anteroposterior de la tibia cómo queda el godet o cómo acá está borrado el maleolo. Cuando el paciente está encamado, no olviden, porque es un error muy frecuente, que cuando ustedes cuando están viendo, haciendo la historia clínica, un paciente que está internado, le buscan edema en los miembros inferiores, ¿verdad? Y los miembros inferiores, ustedes saben perfectamente que al estar en decúbito, no registran el edema. Todo el líquido en exceso va a la región sacra. Entonces hay que buscar edema en zonas de declive, lo que sería la zona más importante, la región sacra. También la graduación tiene mucha importancia. Grado 1, 2, 3, 4. El examen general comprende del edema para ver si es cardíaco. Tenemos que sacar las características del edema. Tiene que ser simétrico para pensar que es cardiovascular, o si no, tenemos que pensar que es algo vascular o infeccioso, ¿verdad? El color, si es rojo, si es blanco, si es azul, si es normal, frío, caliente. Ustedes, ¿cuál es el edema frío? ¿Cuál es el edema más frío y más blando? Pregunta de examen, ahora que me acuerdo. ¿Cuál es el edema en manteca más blando? ¿En qué patología vemos? Y por ende, una vez que sepan eso, me van a decir cuál es el más duro. Generalmente el más blando es el que tiene menos proteínas. Es exceso de líquido. Las proteínas le dan la consistencia. En un linfedema, el edema renal, el edema nefrótico principalmente, que es el que más pierde proteínas, es el edema más blando y es el edema frío también. Y el más duro entonces suele ser el linfedema, que es cuando hay una compresión a nivel del árbol linfático y eso hace que haya un exceso de proteínas. Entonces ese es el edema más duro y el edema más blando. Y como suele ser muy importante, es un edema frío, blanco. El aspecto de la piel también tiene mucha importancia. Cuando es fina y lustrosa, nos habla de un edema agudo. No le dio tiempo a adaptarse a la piel. Sin embargo, cuando ya hay una fibrosis, cuando está fibrosado, seco, áspero, incluso pigmentado, nos habla de que es crónico.
Cuando hay dolor acompañando eso, suele ser, pensamos en algo, un proceso inflamatorio. Cuando es duro es cuando también ya hay casos crónicos, úlceras, todo eso ya nos habla de que es algo crónico, la presencia de úlceras, lesiones tróficas. También es importante tener en cuenta que el edema renal, ¿qué aparición, en qué horario aparece el edema renal? Matinal, ¿no? Es matinal. Sin embargo, el que aparece en el transcurso del día, el nocturno, generalmente es cardíaco. Tiene relación con la vinculación de los movimientos. O sea que todas esas características que ustedes tienen que describir a la hora de hacer lo que sería el examen cardiovascular en relación al edema. El dolor precordial, eso también es muy importante, que ustedes saquen las características del dolor, sobre todo porque hace alusión a si es una angina, así es un infarto, ¿verdad? Cuando hablamos de dolor hay que tener muy en cuenta a quién le duele, a qué se refiere eso. Si le duele a un paciente de 18 años, si tiene un dolor precordial, un paciente de 16, 18 años, no vamos a pensar en una cardiopatía isquémica, a no ser que ese paciente de 17, 18 años tenga una valvulopatía congénita. Pero por supuesto vamos a pensar más que es un paciente, le vamos a dar más importancia a ese dolor precordial si el paciente es diabético, es hipertenso o si ya tiene antecedentes. A eso se refiere de a quién le duele. ¿Cómo le duele? Eso también tiene mucha importancia. Si el dolor es opresivo, si es punta, si tiene puntada, ahí tengo hipo. Si tiene tipo puntada, ¿dónde aparece? ¿Hacia dónde irradia? Si cede con el reposo, si el dolor aparece a la compresión o si aparece espontáneamente. Dios mío, tengo hipo, esperen, voy a traer un vaso de agua porque no sé qué me pasa. Esperen un segundito. Características que puede dar. Y si hay otros signos y síntomas acompañantes, puede haber insuficiencia cardíaca, puede haber anemia, puede haber soplos, y siempre hacer los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial más importante suele ser el síndrome de Tietze, que es el dolor de las articulaciones esternocostales. Es una inflamación, y el dolor, si tiene un dolor precordial que se exacerba con la compresión o con la palpación, no es cardíaco. Es a nivel de la caja torácica o a nivel de piel o algo así. El dolor cardíaco no tiene por qué exacerbarse con la palpación o con la compresión. Entonces, son esas pequeñas cosas que ustedes tienen que ir sacando. Sobre todo la clínica, el electrocardiograma, no vamos a poner todavía, ¿verdad? Acá, yo ya acorté todo eso. Anciano, hombre, antecedentes coronarios, hipertensión arterial, todos estos antecedentes que ya hablamos. Entonces, la historia clínica, el examen físico y los exámenes complementarios son los que forman parte del manejo de un dolor precordial. Como cualquier dolor, es importante que al hacer la descripción o el examen físico tengamos toda la información del dolor, la localización, el carácter. La localización es precordial, como les dije, o retroesternal, irradia a brazo, a cuello, a mandíbula, suele ser opresivo, intensidad del 1 al 10, podemos hablar de 8, 9, 10. La duración hace que se diferencie entre un infarto y una angina. Los factores que provocaron, si apareció en forma espontánea o después de hacer un esfuerzo grande, y los síntomas asociados, generalmente si al mismo tiempo tuvo palpitaciones, dificultad respiratoria, entonces nos va dando información. Acá nuevamente retroesternal baja, menos frecuente en la parte izquierda o epigastrio, pero que sí puede haber, ¿verdad? Excepcionalmente también en cuello, dorso, mandíbula, nuca, brazo izquierdo. Puede irradiar la parte interna del brazo, más raro el izquierdo es lo más frecuente, más raro el derecho en ambos brazos.
Incluso entonces no descartar cuando también va a brazo derecho, ¿verdad? Mandíbula, cuello y espalda, también en forma espontánea, ¿verdad? El carácter depende del enfermo, puede ser opresivo generalmente y lo más frecuente, puede ser un dolor tipo quemadura. Siempre lo más frecuente es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Muchas veces el paciente no puede definir las características de su dolor, también puede tener tipo puntada, ahí pensamos en una angina. La intensidad también puede ser desde muy débil, en la mitad de los casos no es tan intenso, entonces estos son los casos que generalmente se nos escapan, ¿verdad? Y varía según la sensibilidad, el estado emocional, el grado, el umbral del dolor que tiene el paciente, ¿verdad? Y no da ni pronóstico ni diagnóstico. Puede ser breve, segundos, minutos. Si dura más de 15 a 20 minutos ya sabemos que es un infarto. Antes de eso pensamos más en una angina. Cuando dura horas y días generalmente no es de origen coronario. Por eso es muy importante tener en cuenta la duración, ¿verdad? También de gran importancia clínica son los factores desencadenantes, como la marcha, si es un esfuerzo o si corrió o hizo una marcha forzada o cuesta arriba o si fue después de comer o si calma con el reposo en 1 o 2 minutos, emociones, sustos después de un accidente de tránsito o algún estrés muy severo. Cuando se asocia a los síntomas que pueden asociarse, pueden ser la facies sufriente, angustiosa, pálida, con sudoración fría, puede haber una distensión epigástrica, como que le cuesta eructar, te dice el paciente, y te das cuenta que el paciente está intentando permanentemente eructar, dificultad para meter aire, entonces el paciente hace respiraciones así muy, muy intensas. Ya puede hablar de disnea, pero el paciente generalmente está sudoroso, pálido, angustiado, inquieto y te dice, me cuesta respirar y hace respiraciones profundas que de repente le examinamos esos pulmones y nos damos cuenta perfectamente que entra buena cantidad de aire, pero es la sensación la que tiene. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que pedirle? Cuando hay un dolor precordial o sí tenemos que pedirle un electrocardiograma. Una radiografía puede darnos información, pero no es, sobre todo para descartar que sea de origen, que no haya una fractura o no sea una neumonía con un dolor en punta de costado nomás, ¿verdad? Pero el electrocardiograma y el laboratorio son los que nos van a dar mejor información. La radiografía no aporta datos específicos, puede estar aumentado ya el índice cardiotorácico, entonces nos habla de que ya hay una dilatación cardíaca, ¿verdad? Es útil sobre todo para los diagnósticos diferenciales, como les dije. El electrocardiograma, para la enfermedad coronaria, para las anginas sobre todo no nos dan tanta información, pero sí nos pueden ayudar bastante, ¿verdad? Pero tiene su valor. Los trastornos del ST se suelen, durante la crisis de dolor, hay ondas anormales, puede haber ya signos de necrosis, onda Q, pero recuerden que hay hasta 17% de posibilidades que un paciente que está haciendo un infarto tenga un electrocardiograma normal. Por supuesto, ustedes ya saben que lo que sobre todo nos tiene que llamar la atención y tratar ya como si fuera un infarto de miocardio es el supradesnivel. Es la forma más frecuente de manifestación. Entonces lo que siempre tenemos que entrar a buscar de buenas a primeras en un electrocardiograma es el supradesnivel y le pedimos laboratorio, CK total, CK-MB, troponina T y troponina I. Son los que nos van a dar la información más importante. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que sí o sí tener en cuenta?
pericarditis, hipertensión pulmonar, aneurisma de aorta o síndromes esofágicos. Ustedes saben que podemos tener una hernia hiatal, una esofagitis, un espasmo esofágico, una calasia, que nos van a dar también un dolor retroesternal. Una úlcera también, incluso hay un dolor referido de los cálculos biliares o de una colecistitis que pueden tener un dolor epigástrico que puede irradiar incluso hacia región retroesternal. Los síndromes radiculares, recuerdan que estuvimos hablando también ayer de lo que sería un herpes zóster, la raquialgia posterior a un herpes zóster intercostal. Perfectamente puede quedar el dolor ya sin signos del herpes zóster, ¿verdad? Que puede también hacernos sospechar que son las neuralgias intercostales o la osteocondritis de la que le hablé recién, que es el síndrome de Tietze, los síndromes mediastinales y está el dolor psicógeno también, ¿verdad? O sea que es muy importante descartar todos estos diagnósticos diferenciales para llegar a lo que sería nuestra historia clínica cardiovascular. Un caso clínico típico les quiero presentar, ¿verdad? Es un paciente de 55 años que consultó por una disnea que comenzó hace 4 meses, inicialmente a grandes esfuerzos, posteriormente de pequeños esfuerzos, y en la última semana llegó a una disnea paroxística nocturna y edema de miembros inferiores. Esta es la típica historia que le podemos pasar o sacar a un paciente que viene con un proceso de ¿en qué van a, y con esto en qué van a pensar? Disnea más edema. Progresivo los dos. Diagnóstico sindromático. Infarto. Valvulopatía. Yo diría insuficiencia. Insuficiencia también. Insuficiencia cardíaca. Por eso les digo, diagnóstico sindromático, esta es la típica forma de presentación de un paciente con insuficiencia cardíaca. Pregunta, en la historia pongo síndrome de insuficiencia cardíaca, así como en la historia, ¿verdad? Sí, incluso no hace falta que pongas, es un diagnóstico sindromático, pero no se pone síndrome de insuficiencia cardíaca, se dice ya directamente, insuficiencia cardíaca congestiva global. Tenés que graduar. Y para cardiovascular se les habrá enseñado que existe un diagnóstico, al hacer la insuficiencia cardíaca tenemos un diagnóstico anatómico, funcional, valvular y de ritmo. ¿Sí? Hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva global, grado 1, 2, 3, 4, que ustedes tienen que graduar, de etiología probablemente hipertensiva o isquémica. Anatómicamente hablamos si hay o no hay cardiomegalia. Hablamos si no hay algún tipo de arritmia y todo eso le vamos poniendo por debajo, ¿verdad? Es muy importante para la hora de referir que ustedes hablen, si sospechan, ¿verdad? Como diagnóstico sindromático de la insuficiencia cardíaca y después el diagnóstico anatómico, sobre todo nos pide cardiomegalia. El diagnóstico de ritmo, si hay o no hay arritmias, el diagnóstico etiológico, si es hipertensivo, si es isquémico y si hay o no hay alguna valvulopatía de base. Sería funcional. En el interrogatorio, como antecedente patológico personal, con este paciente tenemos una hipertensión de larga data, con tratamiento irregular, con antihipertensivos cuyos nombres ni siquiera recuerda, es diabético tipo 2 desde hace 10 años. Ustedes saben que un diabético tipo 2 en 10 años seguro ya tiene un comprometimiento vascular, ¿verdad? Tiene una complicación vascular. Que solamente se trató con dieta, nunca ha presentado dolor precordial, no fuma, toma licor ocasionalmente. A la endoscopía es un paciente lúcido, consciente, colaborador, ubicado en tiempo y espacio, de facies disneica, que adopta en el lecho la posición ortopneica, en quien llama la atención las facies de la que hablamos, ¿verdad?
en el lecho, que adoptan el lecho y el edema de miembros inferiores. Eso sería su ectoscopía. Y al examen físico tenemos un paciente con 110 pulsaciones por minuto, con una presión de 180-90, con una frecuencia respiratoria de 32 por minuto. ¿Qué les dice este examen físico? ¿Qué les dice esto? Yo con estos signos vitales ya estoy asustada con este paciente. ¿Qué les dice estos signos vitales? Hipertensión. Hipertensión, ¿qué más? Disnea. Disnea, ¿qué más? La ingurgitación yugular. No, pero primero los signos vitales. Este paciente está taquicárdico, está taquicárdico, está taquipneico y está hipertenso. Entonces tenemos 3 de sus signos vitales, tenemos 3 datos de valor que nos están diciendo que este paciente no está nada bien, ¿verdad? Entonces directamente empezamos el examen cardiovascular, empezamos con el área periférica, que son los pulsos, y después el área central. En el área periférica, en este paciente no encontramos nada raro en sus pulsos periféricos. Las características evidentemente están normales, más que probablemente la frecuencia alta en relación, pero es un pulso regular, no es saltón, por eso dice buenos pulsos periféricos. Tiene ingurgitación yugular a 45 grados. Eso confirma nuestra sospecha de insuficiencia cardíaca. En el área central tenemos una frecuencia cardíaca de 110 por minuto con ruidos cardíacos con un ritmo regular, pero con intensidad disminuida. Y tenemos un soplo sistólico 2/6 en foco mitral. Hay algunos crepitantes en ambas bases, un hígado aumentado de tamaño, doloroso a la palpación, no hay ascitis y hay edema de miembros inferiores hasta tercio medio de ambas piernas. ¿Qué sospechan con este paciente así? Tiene crepitantes en ambas bases. ¿Qué me dice eso? Congestiva. Esta es una insuficiencia cardíaca congestiva, pero este paciente está en insuficiencia cardíaca, pero está ¿con qué? Con edema agudo de pulmón. Tiene congestión pulmonar. Este paciente, si no le tratamos rápidamente, nos va a hacer un edema de pulmón cero y se nos va a ir en las narices. A este paciente rápidamente hay que descargarle, hay que bajarle la presión, hay que darle diurético, hay que darle inotrópicos, tratando de mejorar. Este es un clásico caso de un paciente con una insuficiencia cardíaca, pero hay un dato también muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Generalmente el paciente cardíaco no tiene dolor precordial, tiene algo que se llama, ¿cómo se llama el infarto en el paciente cardiópata, en el paciente diabético? Infarto silente. El paciente diabético generalmente descubrimos en forma casual por una insuficiencia cardíaca, le hacemos una ecocardio y ahí descubrimos que ya tuvo varios infartos anteriormente, pequeños. Porque el dolor precordial puede faltar en el paciente diabético. Se llama infarto silente. Gente, todo esto que yo les estoy diciendo son preguntas de exámenes. Preguntas de examen. Así es que por favor traten de fijar. El diabético puede tener algo que se llama infarto silente, que es el infarto en donde el paciente no tiene dolor precordial. Al hacer la descripción, esto es de lo que les había hablado. El diagnóstico sindromático se hace insuficiencia cardíaca congestiva global de acuerdo al grado. En el caso de este paciente que vino, ¿por qué es grado 4? ¿Por qué yo digo que este paciente? Por la disnea mínimo de esfuerzos. Porque incluso tiene disnea paroxística nocturna este paciente, ¿verdad?
Incluso habla, y está con edema agudo de pulmón, o sea que tiene un grado 4. Tiene cardiomegalia. ¿Cómo se puede diagnosticar su cardiomegalia? ¿Cómo nosotros sabemos que tiene cardiomegalia? Ictus cordis desplazado. Por el ictus cordis desplazado. Después tenemos el diagnóstico de ritmo. En el caso del paciente no tenemos una arritmia, tenía un ritmo regular. Probable como causa etiológica puede ser tanto hipertensiva como isquémica, porque este es un paciente hipertenso no tratado. Y también tenemos el antecedente de que es diabético, o sea que perfectamente puede ser la causa de su insuficiencia cardíaca una hipertensión no tratada, como puede ser su diabetes, una vasculopatía diabética, ¿verdad? Y también hablamos de que hay una probable insuficiencia mitral por el soplo sistólico en foco mitral que encontramos al examen físico. Esto que yo acabo que les estoy mostrando en esta última diapositiva es la que ustedes tienen que hacer en el examen para completar el examen cardiovascular. ¿Se entiende? Traté de hacerles entonces la típica descripción de lo que serían los motivos de consulta o los signos y síntomas habituales en un paciente cardiovascular y completando esto en cómo ustedes tienen que referir, porque no es solamente que ustedes sepan tratarle o sepan hacer historia clínica o sepan hacer el examen físico, ustedes también tienen que saber describir y la descripción es muy importante. Bueno, estamos. Podemos pasar a otro tema. ¿Alguna duda que tengan de la historia clínica? Traté de englobar así una historia clínica bien cardiovascular para ustedes. Claro. Pero vos no vas. Y le pones, o sí pones, aunque sea borrás, volvés a hacer tu historia, haces con corrector, acotás al final, como sea. Pero por eso primero se pregunta y después vos cuando terminás tu historia clínica haces en limpio. Pero acuérdate que vos vas a hacer un examen oral. Entonces, anotá vos ahí y vos vas a poder referir. Total, o verbalmente no hay problema. Aunque te diga cuando terminaste tu historia clínica, te dicen, yo me acuerdo que ahora cuando tenía 18 años me operé de algo. Bueno, como antecedente patológico vos agregás oral, verbalmente nomás, porque la historia clínica que ustedes van a hacer es verbal, Kim, no es escrita. No, no, todo ustedes van a hacer la historia clínica escrita, pero eso va a quedar para ustedes. Eso va a ser tipo un recordatorio. Todo el examen final es oral. Ustedes van a tener un recordatorio para mirar, no para leer. Va a ser ayuda a memoria nomás la historia clínica. Y eso sí es súper importante. Que aprendan a memorizar y a utilizar todos los datos en forma verbal. Bueno, quiero pasar al otro tema, que es el examen físico cardiovascular. Una vez que hablamos quiero seguir más o menos un orden. Esperen un segundito. ¿Sí? No se les va a pedir cosas grandes. No se les va a pedir un chasquido. Más que nada se les va a pedir, yo creo que hice con ustedes el examen. Nosotros vimos un soplo, ¿verdad? Bueno, y ¿se acuerdan de las características de ese soplo que yo saqué? Como les dije, tienen que saber solo las cosas grandes y el resto tienen que utilizar un poquitito la viveza.
Si ustedes tienen conocimiento teórico, le van agregando de acuerdo a lo que ustedes están encontrando. Si es un soplo sistólico, en foco aórtico, entonces ustedes ya directamente no van a decir que es un soplo agudo. Ustedes ya saben que es un soplo grave. Ustedes ya saben que ese soplo irradia hacia cuello. Ustedes saben que ese soplo no va hacia el lado izquierdo, no puede irradiar jamás hacia punta, ¿verdad? Porque conocen la dirección del chorro. Entonces le van agregando las cosas importantes, ¿verdad? Ya saben que si el soplo es diastólico, jamás va a ser por una estenosis, va a ser por una insuficiencia. Y la dirección del chorro es para el otro lado. Es más, el foco de mayor ocultación debería ser en el tercer espacio intercostal a la izquierda. Y así, entonces, combinen los conocimientos teóricos con lo que ustedes van encontrando. Cuando es mitral, cuando es tricuspídeo, por supuesto ahí le vas a poner un chasquido, puede ser, esto parece que es un chasquido, pero si tenés una estenosis aórtica no vas a tener un chasquido. Bueno, espérenme un segundito porque me están por llevar los mosquitos, me voy a poner un repelente nomás y ven.